Voces del mercado. Muy buenas noches y bienvenidos una vez más a Voces del Mercado. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que es el marketing electoral y con nosotros estará el creativo Uriel Pedrosa, quien estará comentando con Joel y conmigo este tema tan interesante. Los invito a que se queden y nos acompañen. Cuando te sientes mal, necesitas un remedio en ese momento. Y en Farmacias Unión estamos así de cerca con tus medicinas. Somos Unión, tu farmacia. Para poder superarte, no basta con trabajar, trabajar y trabajar. Tienes que prepararte mejor que los demás. Por eso, prepárate con una licenciatura ejecutiva en la universidad privada más grande de México. Prepárate con una forma de estudio accesible y que responde a tu realidad laboral. Prepárate aquí y ahora para transformar tu vida. VM, profesionales preparando profesionales. Max Marketing. Somos especialistas en marketing político y comercial, publicidad y distribución, estudios de mercado y estudios de opinión, focus group, asesoría y diseño de estrategia electoral, perfil e imagen del candidato según el estudio de opinión, rentabilidad electoral, geográfica y por segmento. Max Marketing, de la ocurrencia a la estrategia. Jamás podrás quitarte el Mundial de la cabeza. Mejor disfruta la pasión de la Copa del Mundo en Tabasco y vive los descuentos y promociones de los hoteles y restaurantes. Gobierno del Estado. Voces del mercado. Las tortas del barrio quieren invitarlos a que visiten su nueva sucursal ubicada en Plaza Usumacinta frente al tanque elevado. Esta es la recomendación de Voces del Mercado. Hola, ¿qué tal amigos? Qué bien que se encuentran con nosotros como cada jueves de 9 a 10 en Voces del Mercado. En esta ocasión contamos con un invitado muy importante para nosotros porque, bueno, nos puede hablar de diferentes temas. Él es Uriel Pedrosa. ¿Se acuerdan? Lo tuvimos exactamente hace 3 programas y él nos va a comentar algunas cosas sobre la mercadotecnia y qué tan importante es en el ámbito político. Uriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, Joel. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Pues me da mucho gusto ahora sí que platicar otro tema contigo. Gracias. Y el cual vamos a abordar poco a poco, no sin antes a presentar a Patti. ¿Cómo estás, Patti, mi conductora? Hola, amiga, muy bien, compañera. buenas noches. Ay, gracias, qué amable mi jefe hoy. Buenas noches a todo el auditorio de Voces del Mercado y pues bueno, estamos esperando que comencemos con esa interesante plática el día de hoy con nuestro invitado. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy bien, gracias por invitarme. Pues qué bien que estás con nosotros, Uriel. Antes de que te cambie de nombre, porque se hizo un hábito en mí cambiarte un poco el nombre, por eso de Ulises, pero bueno. Uriel, Dime. lo importante de esta charla es de que nos platiques un poco acerca de la experiencia que has tenido en este ámbito que más o menos empieza por los tiempos, acercar el ambiente político, se puede decir que la gente que se dedica a la política está nerviosa, muchas se están moviendo, otras están más o menos fraguando estrategias. ¿Qué le puedes explicar un poco al público? ¿Qué tan importante es la mercadotecnia en el ámbito político? ¿Qué tan importante para un político es contar con una estrategia de mercado? Pues resulta fundamental, ¿no? O sea, es importante poder tener, yo creo que muy bien, antes de contar con un buen plan de mercadotecnia, yo creo que el político tiene que fijarse muy bien qué plan o qué programa de nación o qué carta de navegación para ejercer el poder tiene.
Eso es antes que nada lo primero. Yo creo que tienen que partir de ellos y después la mercadotecnia se va a encargar en base a eso, en armar los productos, la comunicación o las estrategias necesarias para poder obtener un resultado, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que hay que pensar, lo primero que hay que comunicarle al político es evidentemente que debe de tener un buen plan de gobierno, una buena planificación, una buena propuesta de gobierno, muy bien ensamblada, que realmente conecte, que realmente ofrezca un resultado a la gente, y en base a eso, pues el mercadólogo sabrá exactamente qué tipo de estrategias implementar para lograr un objetivo estratégico, ¿no? Fíjate que las encuestas que en ocasiones algunos políticos utilizan, que deberían de utilizarlas más seguido con gente más profesional, porque tú sabes bien que las encuestas hay en ocasiones que se prestan para darles diferentes sentidos a la política. Claro. Pero en el caso de las encuestas, siempre cuando se hace una pregunta de cómo prefieren al candidato y qué es lo que les agradaría de él, muchos se van exactamente por la propuesta y otros por el carisma. Hay gente muy carismática Sí, sin que duda. engancha el electorado, que tiene un discurso muy cercano a ellos y que no tiene ninguna propuesta a veces de gobierno O propuesta clara, ¿no? o propuesta clara. Sí, mira, muchas veces sucede, era un poquito lo que comentábamos hace el programa pasado que me invitaste, es un poquito esta parte que te platicaba, que dice Giovanni Sartori, ¿no? Que, o sea, la gente, no movidens, que la gente juzga en base a una imagen, no en base a un concepto. Entonces, si tú juzgas, y nos sucede mucho inclusive en el ámbito de la sociedad, o sea, muchas veces ejercemos el prejuicio, ¿no? Emitimos un juicio a una persona en base a cómo se ve, pero no sabemos exactamente qué es lo que hay dentro de esa persona a través de su discurso, a través de su experiencia, y que la comparta, ¿no? Entonces, muchas veces esto sucede mucho, es muy común en América Latina, sobre todo, donde tenemos esta parte de la fascinación a la figura, ¿no? Y aparte, pues los medios coadyuvan en esta parte de poder inflar a una persona, a un candidato, ¿no? De poderle crear una telenovela alterna, ¿no? Bueno, Que esta gente la consuma, ¿no? claro, yo creo que es Que un país parte la de... consuma. Es parte ya de una estrategia de persuasión, una Así estrategia es. exactamente para acercarlo el candidato a la opinión pública. Y en ocasiones, como tú bien dices, ¿no? Cuando estamos en un país que por lo regular hacemos mucho hincapié al carisma, a los sistemas de gobierno populistas, ¿no? Que nos encanta mucho la dádiva, sobre todo en el paternalismo, esa parte de la que estamos acostumbrados mucho en América Latina. Tenemos líderes obviamente muy altos en tono, se puede decir, ¿no? Como en Venezuela, tenemos ahorita a Maduro, o sea, tuvimos a Chávez, ¿no? En México tenemos a López Obrador, ¿no? O sea, de un tono muy alto, con un a veces discurso incendiario, que a veces provoca en las masas ciertas reacciones. Pati, ¿tú qué nos puedes platicar? Digo, para que entremos un poquito al tema, sobre los políticos y tú cómo los percibes. ¿Qué es lo que a ti te convence de un político, Pati? Bueno, era justo lo que estábamos platicando ahorita. La imagen que se construye alrededor del político me parece algo súper importante en la carrera hacia las elecciones que ellos manejan. ¿Por qué? Porque es como venderse el político como una marca. Y para eso existen, creo que gente incluso profesional que le va a decir hasta de qué color debe ser la corbata, el zapato. Y creo que un claro ejemplo de un político que maneja algo así es nuestro presidente. Toda la historia que hay, su familia, cómo se comporta, dónde llega, siento que todo eso está dirigido a algo específico, a que nosotros como auditorio nos compremos esa imagen para que el día de mañana gane un voto, que era lo que nos estabas diciendo. Ahora, ¿tú crees en el caso, Ulises, que el electorado, Uriel, perdón, se los advertí, que no me digan que no, se los advertí, con esa fijación. Pero, Uriel, ¿tú crees que las historias como esta, ¿no? Que todos sabemos sobre el presidente, sobre esa narrativa acerca de la novela, cómo encauzarla, ¿tú crees que pueda funcionar nuevamente? Sí, yo creo que yo creo que las historias nos encantan, como inclusive como parte de nuestra condición humana, ¿no?
Digo, el caso está en Reino Unido, ¿no? O sea, en el Reino Unido las revistas rosas, las revistas de color, o los diarios sensacionalistas como The Sun, por ejemplo, o sea, hay toda una cultura atrás de todo eso, ¿no? Y además un consumidor, están ávidos de saber qué sucede con la nobleza, por ejemplo, ¿no? Y además también ávidos por este interés mórbido de ver qué sucede con el príncipe Harry, ¿no? ¿Cuál es la próxima borrachera del príncipe Harry, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que eso es algo muy universal. O sea, a la gente siempre nos gusta saber detalles específicos sobre una figura pública, ¿no? Y en base a eso, pues evidentemente se plantean ciertas estrategias. Nos gusta esa parte. A todos, yo creo que como seres humanos, es parte de nuestra condición humana, ¿no? Esa curiosidad, ¿no? Y además se multiplica, se masifica a través de los medios de comunicación, no solo los tradicionales, ahora más con las redes sociales, ¿no? A ver, yo tengo una pequeña duda en cuanto a lo que es el tratamiento de la mercadotecnia política hacia, ya sea un candidato o hacia, se puede decir que la política electoral. Tengo una duda porque en ocasiones se piensa que el marketing solamente lo que hace es una especie de manipulación, ¿no? Una especie de perfilarlo, ¿no? De hacerlo más popular, de darle una historia vendible, ¿no? Y que su plataforma, se puede decir que electoral, haga también su trabajo que es abajo, pero que la propuesta también lleve, ¿no? De la mano toda esta estrategia, ¿no? Sin embargo, yo pienso que en ocasiones no se fabrica tanto el candidato, sino debe de tener una formación y debe de tener una esencia, una congruencia, la cual te va a ser más fácil acercarlo hacia. Evidentemente. O sea, no puedes defender lo indefendible, es a lo que me quiero. O sea, claro, no puedes hacer de algo, ¿no? Que no vale para nadie, en un producto que pueda ser aceptado. Sí, tiene más bien debería de existir una profesionalización del político, ¿no? Y un acercamiento más humano, de una sensibilidad política y social más amplia por parte de ellos, ¿no? Digo, nos encontramos con casos pues aberrantes de gente que no tiene ni la más mínima idea ni la formación, ¿no? Que no han tenido ni siquiera, no se han puesto a leer ni siquiera literatura básica sobre política, pues. Bueno, muchos políticos no leen, para empezar, ¿no? Ese es otro de las cosas. Es otra de las cosas. Ahora, pero es parte del reflejo, discúlpame, es parte del reflejo de nuestra sociedad, ¿eh? O sea, si los políticos no leen, la sociedad tampoco. O sea, sí. Ese es otro de los rollos, o sea, es un círculo. No, y hubo un comentario acerca de, es un círculo vicioso, de lo que sucedió con nuestro presidente cuando no supo defender ni cuáles eran sus 2 libros que había leído, cómo se fue derrumbando, ¿no? En el discurso hubo una periodista que todavía lo defendió y dijo, bueno, es que para ser presidente no necesita leer, ¿no? Entonces yo dije, bueno, permíteme tantito, ¿no? O sea, para manejar un país tú necesitas de un bagaje cultural, ¿no? De una conciencia social y una sensibilidad sobre la sociedad que pueda darte la pauta para mejorarla o para reaccionar ante los embates. Vamos a regresar de un corte, Ulises, vamos a regresar, Pati, de un corte y vamos a hablar, ¿cómo ves los políticos de aquí de Tabasco? O sea, ¿crees que les haga falta marketing? ¿Crees que tengan la calidad como para poder en determinado momento entender qué es el marketing político? Porque yo me he dado muchos, ¿verdad? Muchos, se puede decir que sobresaltos con gente que confunde mucho el marketing político con publicidad y sobre todo aquí en Tabasco. Pero bueno. Así es, creo que tengo un ejemplo que podría ser interesante, lo vemos después del corte. Si usted quiere comer algo rico y rápido, los invito a que visiten Los de Pescado. Ellos están ubicados en la zona gourmet de Galerías Tabasco 2000 y Plaza Altabrisa. Esta es la recomendación de Voces del Mercado. Voces del Mercado. Pásamela, Márquez, pásamela. Gordano, ya lo viste. Chicharito, ya me desmarqué. Mándame el pase, mándame el pase. Jamás podrás quitarte el Mundial de la cabeza. Mejor disfruta la pasión de la Copa del Mundo en Tabasco y vive los descuentos y promociones de los hoteles y restaurantes. Gobierno del Estado.
para cambiar tu vida. Realmente cambiar tu vida no basta con anunciarlo en una comida familiar, publicarlo en todas tus redes o cambiarte de nombre. Tampoco basta con dejarte el pelo largo o hacerte un tatuaje de este tamaño. El cambio verdadero viene de prepararte mejor que los demás, leer todo, escuchar todo, ver todo. Por eso prepárate, duerme poco, toma mucho café, sonríe y sigue preparándote. Prepárate con la red de universidades más grande del mundo. Prepárate en VM, profesionales preparando profesionales. Cuando necesitas medicinas, no importa el lugar ni la hora. Por eso en Farmacias Unión estamos siempre contigo. Somos Unión, tu farmacia. Max Marketing. Somos especialistas en marketing político y comercial, publicidad y distribución, estudios de mercado y estudios de opinión, focus group, asesoría y diseño de estrategia electoral, perfil e imagen del candidato según el estudio de opinión, rentabilidad electoral, geográfica y por segmento. Max Marketing, de la ocurrencia a la estrategia. Voces del mercado. Nuestros amigos de Farmacias de Descuento Unión quieren comunicarles que ya tienen un número con servicio a domicilio. El número es el 01800 01 Unión, donde los atenderán con el mejor servicio y la mejor calidad. Farmacias de Descuento Unión es su farmacia. Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, pues hoy les traigo un tema muy interesante que son los 10 errores que se cometen en social media. Hoy les voy a presentar los primeros 5 y en el programa que viene les voy a presentar los últimos 5. Bueno, pues vamos a comenzar. El primer error es publicar solo sobre tu marca. Si solo te centras en ti, tus seguidores se cansarán. Aprovecha a publicar enlaces interesantes relacionados con tu área y conseguirás más fans. El segundo error es publicar enlaces no descriptivos. Si publicas un enlace sin ninguna descripción, será menos probable que quien lo vea pinche en él y menos aún que lo comparta. El tercer error, borrar comentarios negativos. Si solo respondes o compartes comentarios positivos dirigidos hacia ti, no estarás ayudando a dar una imagen transparente de tu marca. No responder a tus seguidores. Deja que tus seguidores te hagan preguntas o comentarios y no responderlos no ayudará a fidelizar como clientes. El error 5 es no ser agradecido. Si no agradeces las menciones y comentarios de tus fans, es posible que en el futuro dejen de seguirte o incluso de comprar lo que ofreces. Bueno, pues estos fueron los primeros 5 errores que se cometen en social media. Esperen al siguiente programa con el cual vamos a concluir este tema y recuerden que nos pueden seguir en Twitter, Facebook e Instagram como Voces del Mercado. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros después del corte y vamos a comenzar a hablar sobre los políticos locales. Y bueno, yo quería que igual ustedes que son más los expertos en el tema me platicaran la visión que yo tengo. Son políticos que, lo que decíamos, no traen un esquema sobre marketing político, sino nada más es llegar al poder a como dé lugar. Esa es la percepción que yo tengo. Y me recuerda el caso que pasó con el gobierno anterior cuando iban a llegar a las presidencias municipales. Quien traía mucho más publicidad, por decirlo así, era el candidato del PRI. Y nunca esperamos la derrota de ese candidato. Y el otro candidato que no perfilaba, ganó con una diferencia grande. ¿Por qué? Si se supone que uno traía mejor marketing político y el otro no lo estaba utilizando. Es el clásico ejemplo donde se confunde el marketing político con publicidad. El marketing político nace de un estudio de opinión y nace de una estrategia y se necesita hacer con años de anticipación. O sea, tú no puedes hacer un candidato en 4 o 5 meses, porque ya el posicionamiento que tiene, sobre todo en los municipios, que los posicionamientos son mucho más vigilados, porque es la opinión pública, todos conviven, es muy corta, como dicen, ¿no? Pueblo chico, infierno grande. Entonces es muy difícil de cambiar la percepción de un político en un municipio que a nivel estatal o a nivel nacional, ¿sí? Entonces, si tú no trabajas un candidato desde antes,
Y el marketing político empieza ahí, en un estudio de opinión. En un estudio de opinión que te va a dar qué tipo de posicionamiento tiene el candidato, posicionamiento por partido, temas o uses que le llamamos, o sea, cuáles son por cada distrito electoral los temas que más aquejan a la sociedad. ¿Sí? Necesitas analizar las 3 elecciones pasadas para ver el comportamiento por distrito electoral. Entonces tú ya vas teniendo un inventario electoral y estás viendo exactamente cómo quiere, en este caso, el electorado al candidato, y tiene tiempo para ir avanzando conforme a los temas y activándolos. Donde el candidato tiene riesgo, que es el voto duro del otro, no lo meto para no exponerlo. Porque si tú lo metes ahí, vas a tener problemas y la prensa inmediatamente va a lanzarte y vas a tener negativos. Después de que tú tienes un candidato, lo vas perfilando, tienes que hablar sinceramente con él y tienes que decirle, a ver, tú dime qué debes, qué traes antes de trabajar con él. Porque en el estudio de opinión te va a salir los negativos de él, ¿no? Entonces, si tú no tienes ese tiempo para vacunarlo, o sea, las vacunas son, haz de cuenta, no, pues es que es un alcohólico. Pues sí, es un alcohólico y la gente lo reconoce así. Pero si tú haces una campaña y empiezas con que él se va a un grupo de autoayuda y empieza a rodearse con un líder de ahí, y empieza a decir discursos que gracias al dolor él sabe de la sensibilidad social, empiezas a vacunarlo. Entonces, en el momento que tú lo encuentras, ya en la opinión pública, lo vuelves a medir, te vas a dar cuenta que ya tiene menos negativos. Entonces ahí es donde ya haces tu estrategia de comunicación, es donde tú ya invitas a Uriel Ulises, para no equivocarme, ¿no? Y ya dices, la estrategia, él ya ve el briefing, y él ya empieza a decir por dónde va la estrategia de comunicación. Pero ¿qué es lo que sucede con lo que hacen aquí? Ajá, esa era mi pregunta. Entonces, aquí en el ejemplo, ¿qué aquí pasó? dicen que el marketing político es la lona, es poner un spot, ¿no? O el clásico que va, no sé si le haya pasado, ¿no? De que está con la gente. Él está con la gente. Está en su casa, ahí abajo. Eso no cuenta, no funciona. Rodearte con el pueblo, como ellos le llaman. Pero eso es la superficie, pues. O sea, eso es cuando se frivoliza la actividad. O sea, puede llegar cualquier persona con un candidato y decirte, oye, pues yo te voy a ofrecer un paquete y venderse como un comunicador político, un mercadólogo político, y lo que es simplemente, pues es un mercader de este negocio, y lo único que quiere es enriquecerse mandando imprimir lonas. Pero puedes mandar a imprimir lonas, pero debes tener tú una estrategia antes, saber en dónde colocar una determinada pieza de comunicación y saber en qué lugar transita determinado segmento y en qué momento es adecuado ponerlo. No es solamente, es poder planificar y poder tener muy claro los tiros de precisión para poder generar un resultado, un impacto, pues, y ir generando un posicionamiento. Eso es importante. Es muy importante también en el caso de que si tú vas a recorrer, que sepas muy bien el tema que le interesa. El electorado ha cambiado, ¿sí? El electorado antes pensaba y dudaba mucho antes de cambiar de voto de partido. Ahora ya sabe bien que si vota por el amarillo, le va igual que vota con el rojo, y le va igual que si vota con el verde. O sea, antes sí había cierta, se puede decir que duda, ahora ya no. Entonces, eso fue lo que pasó en las elecciones pasadas. En las elecciones pasadas sí hubo mucha publicidad, pero no hubo estrategia. Y de verdad, digo, no es algo, ni me gusta hacer, como dicen, leña del árbol caído, pero nunca fue un buen candidato. O sea, nunca tuvo el posicionamiento que te daba exactamente las posibilidades de ganar. Y tampoco tenía. Cuando haces los estudios de opinión, tú te das cuenta de un candidato que te va a dar más. ¿En qué te das cuenta? Que tú ves cuando le dices, ¿conoces a Patti? Pues te pueden conocer porque puedes ser gestora social desde hace mucho tiempo y sale un 90% sí. Pero tú les ¿votarías por él, por ella? Pues tal vez hiciste mal gestión, no saben si votarían por ti. Pero sin embargo, tienes un 30, un 70, un 90% de posicionamiento, pero una intención de voto sobre ti de un 30, un 40. Pero tú ya no vas a dar más,
porque tienes un 90% Así de es. posicionamiento. Pero si tú tienes a otro que lo conoces y tienes un 30%, pero votarías por él y te da los mismos 30%, ¿quién crees que va a crecer más? El de los 30%. Porque nada más con que tú hagas una campaña de posicionamiento con las UCES, a donde van a ir los electorados, con eso tú lo levantas. Entonces, si te das cuenta, el clásico ejemplo de lo que pasó es, primero, de que el votante ya no le tiene miedo a cambiar, ¿sí? Y segundo, de que por más publicidad que tú le pongas, tú no hiciste los estudios pertinentes para saber cómo cambiar una opinión pública a favor. En realidad, lo que hace el marketing político es casar el producto, el candidato, con tu opinión pública. Es alinearlos. Acercarlo, es alinearlos y hacerle caso a la opinión pública. Eso es lo primero. O sea, antes los candidatos, bueno, los escenarios políticos que eran antes, Uriel, eran distintos, porque pues, el partido que duró por muchos años, desde 1929, que era el PNR, y luego ya fue el PRI, pues en su marco legal estaba todo a favor. Entonces, ya las contiendas y el marco legal ya es distinto. El nivel competitivo es más. Es por eso que ahora el marketing es necesario. Porque el que lea mejor el electorado o el mensaje es el que va primero a activarlo. Y es el que va a saber cómo va a avanzar, pero no dándole la gorrita. Tú le vas a dar la gorra y la lámina y va a votar por el que cree. Así es. Sí. Entonces, esa es la diferencia entre marketing político y entre publicidad. Entonces, el marketing político tienes que tener una estrategia, pero hecha en base a muchos estudios de opinión, focus grupales y una estrategia y una visión muy clara. Y por lo regular, digo, ahorita que regresemos del corte, te explicaré cómo puede culminarse una muy buena estrategia. Obviamente con Uriel aquí a mi lado. Vamos a un corte y regresamos. Estamos en Voces del Mercado y estamos hablando exactamente de lo que es parte del marketing político o mercadotecnia electoral. En Voces del Mercado queremos invitarlos a que visiten The Taglio, donde además de una gran variedad de muebles encontrará la mejor asesoría en diseño de interiores. Ellos están ubicados en el velódromo de la Ciudad Deportiva. Visite The Taglio. Cuando te sientes mal, necesitas un remedio en ese momento. Y en Farmacias Unión estamos así de cerca con tus medicinas. Somos Unión, tu farmacia. Max Marketing. Somos especialistas en marketing político y comercial, publicidad y distribución, estudios de mercado y estudios de opinión, focus group, asesoría y diseño de estrategia electoral, perfil e imagen del candidato según el estudio de opinión, rentabilidad electoral, geográfica y por segmento. Max Marketing, de la ocurrencia a la estrategia. Para encontrar tu lugar en el mundo, no basta con hacer una banda de punk o vivírtela en las redes sociales. Para hacerlo tienes que prepararte con los mejores. Prepárate en una prepa moderna, incluyente, capaz de hacerte dar lo mejor de ti y capaz de abrirte la puerta a la universidad privada más grande de México. Prepárate en VM, profesionales preparando profesionales. Pásamela, Márquez, pásamela. Guardado, ¿ya lo viste? Chicharito, ya me desmarqué. Mándame el pase, mándame el pase. Jamás podrás quitarte el Mundial de la cabeza. Mejor disfruta la pasión de la Copa del Mundo en Tabasco y vive los descuentos y promociones de los hoteles y restaurantes. Gobierno del Estado.
Voces del Mercado. Lo más importante es el electorado, o sea, no perder de vista el electorado. Y para no perder de vista el electorado necesitamos estudios de opinión, algunos focus group. Con ellos nos va a dar una información. Ahora, esta información, ¿cómo la voy a hacer? Inteligencia. Ese es el proceso en el que debemos de hacer todo el análisis y la estrategia, fijarla. Ya que tenga uno una estrategia muy bien seleccionada, no estarla cambiando, sino simplemente hay veces que ir moderando las tácticas. O sea, puedes cambiar algunas tácticas, pero la estrategia ya no se vuelve a cambiar. Entonces, ¿cómo vas a acercar tú al candidato? Va a ser dependiendo de cómo lo quiere y eso solamente te lo va a dar el estudio de opinión. Hay bondades que venden por sí solas, o sea, sobre todo el carisma. ¿Qué tanto influye en una elección? En la mayoría de las ocasiones, cuando se hacen encuestas, a la gente lo que le interesa es la propuesta y el carisma, el candidato. Los partidos vienen después y por obvias razones, no están tan acreditados como en años anteriores lo estaban. Entonces, para un buen marketing político, lo más importante es tener un buen estudio de opinión, es tener suficiente información y cómo esta información la vas a procesar para hacer la inteligencia. Ya cuando lo hagas una buena estrategia, simplemente es llevarla a cabo al 100% con todos los protocolos y tratar de que se junten bajo esa estrategia lo que es el cuarto de guerra, en el cual van a estar las gentes más importantes para tomar las decisiones. Es importante la información, luego repetir, es la columna vertebral y sobre todo en todas las elecciones. Si no hay dinero, no se gana. En Voces del Mercado queremos agradecer a uno de nuestros principales colaboradores, Social Summit, quien está a cargo de las redes sociales del programa. Los invito a que lo sigan en Twitter como @socialsummit_mx. Bueno, pues seguimos con el tema de marketing político y a ver si nos da chance de abordar también lo que es el marketing gubernamental, dependiendo cómo nos vayamos aquí presentando. Y comentaba Uriel y Pati exactamente sobre lo interesante que es trabajar con anticipación en el marketing político. Yo creo que es la base. En gobiernos que saben que tienen elecciones durante 3 o 4 años, ya empiezan a trabajar. Lo indicado es que se empiece a trabajar con 2 años de anticipación un proyecto. A punto de preguntarte eso. ¿Cuánto tiempo necesito para empezar a prepararme como candidato? ¿Y cómo o cuál sería una estrategia correcta que yo diga, ese es el camino que yo debo seguir si yo quiero ser un candidato de aquí al tiempo que vengan las nuevas elecciones en las que me quiero propagandear? En las que mayor, se puede decir, se incide, son 2 años. 2 años para poder trabajar muy bien un candidato y saber primero si él tiene posibilidades, porque lo más importante es primero ser sincero. Cuando tú trabajas con un candidato, por lo regular lo que yo les digo es, yo soy la persona que te voy a decir lo que necesitas saber, no lo que quieres saber. Lo que quieres saber, ahí tú vas a tener toda la gente alrededor, ¿no? Desde el coordinador de la campaña. Pero yo voy a tener la información que nada más vamos a compartir tú y yo. O sea, bien lo llamamos con porque a mí, como externo, nunca me voy a involucrar en su administración. Entonces, mi interés es nada más cobrar e irme, ¿no? Obviamente que esto, cuando tocas, como bien decías hace un momento, Pati, de que los políticos buscan el poder, por eso mismo, cuando tú entras a una elección, es una guerra. Y es una guerra, te voy a decir por qué, porque se buscan 2 cosas, que es el poder y el dinero. Y cuando se busca el poder y el dinero, nadie te lo va a ceder si no lo arrebatas. O sea, nadie te va a decir, ay, sí, ¿no? Me ganaste las elecciones, ¿no? O sea, a menos de que sea tan convincente que haya, se puede decir, un margen que sea indefendible. Pero entonces tú tienes que ganar exactamente en ciertos estados con cierto margen para que no se te convierte o se te judicialice las elecciones. Judicializarlas es de que empiezan a meter, ¿no?, todo lo que son impugnaciones y todo este tipo de cosas. Entonces, 2 años es suficiente para trabajar bien con un profesional que te sepa llevar,
y que sepas en determinado momento. Es tedioso trabajar 2 años, es difícil. A mí me ha tocado sacar candidatos porque tienen que caminar. Una de las cosas que jamás se sustituye en el margen de la publicidad y del marketing político es el saludo de mano en mano. O sea, jamás lo vas a sustituir con ninguna cosa. O sea, entonces sí funciona el que te vean que vas con el pueblo y todo esto. Claro, sí, pero tienes que ir con una estrategia, no tienes que ir, o sea, aquí lo que sucede en ocasiones, Bati, es de que piensan que el marketing político, hay una mentalidad de la mayoría de los políticos, y no tan solo de Tabasco, sino que les permite ver de la política nada más una parte, ¿no? Tal vez el beneficiarse. O sea, no les permite ver, se puede decir que la dimensión exacta de un político, que es la visión, y a veces trascender a través del trabajo. Entonces, se quedan tal vez en un cachito nada más. Entonces, cuando quieren contratar a alguien, piensa que un publicista puede sacar esa chamba. Y piensa también que el primo del sobrino que es cuate, que está estudiando o que puede sacar la chamba, o porque vienen los intereses más importantes. Hay recursos económicos y hay que dárselos a alguien que sea cuate. Entonces, desde ahí un candidato o empieza a fallar. O está la esposa, porque muchas veces la esposa estorba más a un candidato, deja decirte, porque quiere meter a la hermana, la sobrina, y hay una que es publicista. Siempre hay un publicista mezclado en todo esto. Entonces, cuando no hay un político profesional, te tildas con tanta cosa así. ¿Y qué es lo que pasa? O sea, date cuenta el nivel de discurso, Pati, que tienen los políticos de Tabasco. Es más, ahorita venía yo escuchando sobre algunas confrontaciones que tienen entre las bancadas. O sea, desde su tipo de comunicación, es siempre beligerante, siempre es rijosa. O sea, que tú escuches un político donde mire hacia la opinión pública, no, eso se llama entrenamiento de median training. O sea, el marketing político tiene esa parte, cómo entrenar a un candidato para que focalice sus temas hacia la opinión pública, que no se suba al ring y que no le esté pegando nada más al opositor. Hay un opositor, una candidata que le dicen, no me gusta ser peyorativo, pero que todas saben, es una diputada, creo que desde muchos años aquí en Tabasco, que de un apellido libanés, ¿no? Que se sube y es beligerante, es estridente. Es más, la oyes y tiene un discurso del ITAM de hace como 30 años, ¿no? Que todavía lo rehúsa y piensa que... Pero ella siente bien, pero en el momento que tú la metas en el tamiz, porque ella va a querer ser presidenta alguna vez de por donde es, y hagan un estudio de opinión, la gente va a decir, no, esa no, o sea, ¿por qué? Porque nunca miran hacia la opinión pública, porque debatir en un político debe de ser un arte, no debe de ser una forma de confrontar, porque lo que hace el debate exactamente es enriquecer una comunicación y un diálogo, y eso la opinión pública cuando lo ve, lo oye, pues, exactamente lo hace vibrar. Entonces, muchos políticos, y sobre todo, no me gusta hablar de nada más Tabasco, porque los hay en todos los lugares, pero vamos a hablar específicamente aquí, no tienen el nivel, esa es la verdad, de saber quién los puede ayudar. ¿Por qué? Porque preponderan primero su bienestar. Y tampoco le dan el alcance, el abanico de lo que es la política. Y la verdad, hemos tenido muy buenos políticos aquí, ¿no? Y tenemos, o sea, el personal capacitado para que nuestros políticos aquí tengan una estrategia de mercadotecnia bien hecha. Pues sí, a ver, Uriel. Yo creo que ahí es muy buena tu pregunta. Yo creo que hace falta, no solamente en mercadotecnia política, sino en general. O sea, sí hace falta esa parte de la profesionalización de esta profesión. O sea, sí no existe un colegio propiamente donde te puedan enseñar a hacer o especializarte en mercadotecnia política. Tienes que irte fuera.
tienes que salir del estado. Sí, obviamente no hay. Y si existe, no cuentan con el profesorado adecuado que pueda impartir las clases. Sí. Fíjate, yo tuve, en este caso yo diría un poco de ti, yo tuve la oportunidad de especializarme en el ITAM y de estar en campañas, y es el grupo muy pesado. O sea, nosotros tuvimos, gracias a ese, es un diplomado que lo han tomado también muchos de aquí de Tabasco. No sé si lo estén llevando a cabo o no, pero es muy interesante. O sea, es de verdad algo que vale la pena. No sé si estén ejerciéndolo aquí, pero que si es necesario, lo es, Uriel. Es muy necesario, porque te voy a decir que, en resumidas cuentas, hace rato que nos fuimos al corte, que te dije que iba a decirte que se puede culminar. Una estrategia de marketing político en lo que debe de culminar es en una estrategia de comunicación. Un gobierno que no comunica no gobierna. Así es. Si tú no le dices a tus gobernados qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, ellos no van a saber en determinado momento si el voto de confianza que tienen ustedes ha sido recíproco. Y es necesario tener una comunicación con tu electorado. Entonces, ¿cómo te vas a comunicar tú con el electorado si tú no sabes en determinado momento qué es lo que necesita el electorado? Entonces, hay estrategias de comunicación política. El marketing político te deja después el electoral, que ganas y triunfas. Y el marketing gubernamental es, a ver, espérame, ganamos con este inventario, ¿sí? Con este inventario de tantos votos, hay que preservarlos. Entonces hay que seguirlos monitoreando y hay que seguir caminando para seguirlos activando, para que cuando pasen las otras elecciones, ¿me explico?, me sea más barato el voto, no lo tenga que comprar tan caro y tenga convencido. Y asegurar la continuidad, ¿no? Entonces, cuando tú haces cuando tú haces en este caso esa parte, una buena comunicación política, estás activando exactamente lo que necesita saber la ciudadanía. ¿Y sabes cuándo se te va a ir esa ciudadanía, ese voto? No se te va a ir. No creas fidelidad. No se te va a ir. ¿Por qué? Porque estás exactamente atento a lo que sucede, ¿no? Entonces, si tú haces unas estrategias de comunicación, y no tan solo de administración pública, sino también de bienestar social, tú estás atendiendo a tu ciudadanía. Y saberlo comunicar, sobre todo. Así es. Vamos a un corte, y ya que nos estamos aquí platicando muy amenamente con Uriel y con Pati, quédense, en unos minutos regresamos. Las Tortas del Barrio quieren invitarlos a que visiten su nueva sucursal ubicada en Plaza Usumacinta frente al tanque elevado. Esta es la recomendación de Voces del Mercado. Max Marketing. Somos especialistas en marketing político y comercial, publicidad y distribución, estudios de mercado y estudios de opinión, focus group, asesoría y diseño de estrategia electoral, perfil e imagen del candidato según el estudio de opinión, rentabilidad electoral, geográfica y por segmento. Max Marketing, de la ocurrencia a la estrategia. Jamás podrás quitarte el Mundial de la cabeza. Mejor disfruta la pasión de la Copa del Mundo en Tabasco y vive los descuentos y promociones de los hoteles y restaurantes. Gobierno del Estado. Para poder superarte, no basta con trabajar, trabajar y trabajar. Tienes que prepararte mejor que los demás. Por eso, prepárate con una licenciatura ejecutiva en la universidad privada más grande de México. Prepárate con una forma de estudio accesible y que responde a tu realidad laboral. Prepárate aquí y ahora para transformar tu vida. VM, profesionales preparando profesionales.
Cuando te sientes mal, necesitas un remedio en ese momento. Y en Farmacias Unión estamos así de cerca con tus medicinas. Somos Unión, tu farmacia. Voces del mercado. Si usted quiere comer algo rico y rápido, los invito a que visiten Los de Pescado. Ellos están ubicados en la zona gourmet de Galerías Tabasco 2000 y Plaza Altabrisa. Esta es la recomendación de Voces del Mercado. Gracias por continuar con nosotros en el programa y bueno, estamos llegando ya casi a la parte final, así que vamos a dejar a nuestro invitado para que participe un poco más con nosotros. Muchas gracias, Pati. Pues Joel, tú dime. Estábamos platicando exactamente sobre la comunicación. Así es. ¿Qué tan importante es una comunicación para un gobierno? Pues fundamental, lo es como para igual al que un ser humano, ¿no? O sea, es fundamental el poder establecer un contacto directo con la gente y poder difundir la obra de gobierno de una forma puntual, adecuada, sensata y honesta, ¿no? Y darle un seguimiento. Y además es algo muy importante, tú ahora que mencionabas esta parte del marketing y dónde culmina, que es fundamental. Ya creo que una vez que se tiene esa parte, ese pulso, es muy importante también cómo interpretarlo en un programa de comunicación integral, ¿no? Y cómo decirle a la gente a través de diversos medios, no solamente en los medios clásicos, ahora podemos disponer de cientos de canales de comunicación, de cientos de medios, de muchos medios de comunicación, perdón, pero bajo un mismo hilo conductor, ¿no? Y no ser dispersos en la comunicación, sino ser consistentes y ser congruentes en la comunicación. Esos son dos principios básicos. Entonces yo creo que si retomas toda la vorágine y todos los elementos positivos que tuviste en un plan de mercadotecnia y te resultaron, ese mismo espíritu tiene que nutrir tu comunicación y tú tienes que actuar en base a eso. Tienes que poder crear un concepto de comunicación que sea congruente entre lo que fue y lo que es y lo que posteriormente pudiera darse, ¿no? Y asegurar con ello una continuidad, ¿no? Entonces, o darle esa posibilidad al candidato, porque a lo mejor el candidato tiene otro interés y quiere crecer y quiere ir más allá, y brindarle a través de estas herramientas fundamentales la posibilidad de poder alcanzar otro objetivo, más alto tal vez, ¿no? Pero siempre con esos principios de congruencia, de contundencia, de honestidad, ¿no? Y de ser directos con la gente, de no jugar y de no ser ambiguos con la comunicación, de no ser opacos, ¿no? Fíjate que en algunas elecciones, sobre todo en la pasada que decía Pati, que no sé si estaba bostezando para adentro, pues le estaba saliendo los ojos, estaba viendo así ahorita. Ah, bueno, Pati. Nadie supo leer exactamente la parte en la que se encontraba sumergida la sociedad en cuanto a sus emociones. La parte de la alternancia vino por el desencanto, ¿no? Desencanto que se tenía por el PRI, ¿no? Como que hubo esa revancha, yo te castigo, y entonces esta alternancia se dio de esa forma por un voto de castigo, que fue así que al actual presidente municipal le fue de pechito, decíamos, ¿no? Pero se la cree. Y está bien, digo, somos humanos. Claro. ¿No? Tenemos errores. Pero a ver para qué nos alcanza, ¿no? Hay que ver, claro, ¿no? ¿Qué atributos tenemos si nos alcanza o ya llegamos, ¿no? Y ya, pues qué bien. Pero lo que también hay que saber muy bien en qué estado se encuentra la sociedad. Sí, tener el pulso de la gente. Y es algo que casi no hacen, sí. No tienes mucha razón. Es importante mantener la cercanía con la gente y saber qué es lo que piensa esa gente, hacia dónde va, hacia dónde se está moviendo la sociedad, cuál es el sentir colectivo. Y muchas veces el político no piensa en la colectividad, sino piensa desde la parte individual y eso lo ciega y lo plantea, lo planta en una burbuja y no sale. Existe una disonancia cognitiva, ¿no? O sea, es totalmente ajeno a la realidad, precisamente por este alejamiento y esta falta de contacto con la opinión pública, ¿no? Entonces, yo me di a la tarea hace como 2 meses hacer una encuesta para saber cuál era el sentir de la sociedad. Y te voy a dar las 3 frases y si me están viendo algunos políticos, que sería un área buena. Obviamente el desencanto. Se sienten abandonada la sociedad. Sí. ¿Sí? Abandonada. O sea,
el desencanto y sin esperanza. Lo que más anhelan es lo que cualquier ser humano desearía de la forma más honesta, un trabajo. El que sepa leer estas tres cosas, junto con la del trabajo, puede hacer una buena estrategia de comunicación. Si estás sin esperanza, si te sientes solo, ¿qué necesitas? Ser escuchado, Así es, ¿no? así es. Entonces, ¿cómo puedes escuchar una sociedad si nada más la tienes de ping-pong? O sea, si tú vas, caminas, escuchas, puedes activar. Sí, es tocar esa parte del sentir, ¿no? Entonces, Colectivo. tú tienes que hacer algo una comunicación que detone en estas variables. Y en realidad, el que logre ver este mensaje, el sentir, va a poder entender cómo va a activar ese mensaje. Tú lo debes saber muy bien en comunicación. Así es. El mensaje ya está en la cabeza. Simplemente cómo lo vas a activar, ¿no? Creo que se vienen elecciones muy difíciles, como se están dando con la olla, con el sombrero y hasta con todo y el garrote. Y yo creo que en octubre va a empezar todo ya. Y A lo que se da. empieza a manejar un ambiente tenso de que Sí. se puede judicializar, que pueden venir a traernos desde México se puede decir, la estructura del Instituto Electoral, el nacional, y que va a organizar las campañas. Se vienen difíciles momentos, se vienen guerras, contiendas sucias. Y es otra parte, ¿no? De que, con todo respeto a mis amigos periodistas, porque los conozco y quiero vivir la vida bien y en paz, pero cuando quieren ser asesores, cuando quieren meterse a asesorar un político, híjole, qué riesgoso es. Sí, lo ven desde su visión, ¿no? Sí, porque la verdad no, o sea, esto, créanme lo que para el marketing político se estudia. Y créanme lo que esto es como un médico, tienes que diagnosticar. Sí. Pero si tú no tienes esos elementos, el que tú tengas muchos años en la política, opinando, no te va a dar la estrategia. Y hay muchos que enganchan y que es parte de su chamba y está bien, pero que hacen a candidatos peores. Sí, además que hacen campañas que al final de cuentas terminan siendo panfletos, ¿no? Así es. Que terminan siendo prácticamente comunicados de prensa en lugar de ser anuncios de publicidad que pudieran generar más bien una empatía que realmente comunicaran lo que tienen que comunicar. Simplemente son mamostretos con cientos de cifras y cientos de datos y que a la gente muchas veces no le da tiempo o muchas veces tampoco le interesa saber, ¿no? O fíjate luego las estrategias que tienen en las redes sociales, ¿no? Los troles, ¿no? Que empiezan a pegar, como si eso funcionara. En las estadísticas se dice que de las campañas de lodo, que le llamamos del terreno de lodo, que son O las de contraste. Así es, de el contraste. eufemismo, campañas de contraste. De contraste, que sirven, ¿eh? Sí, claro. Sirven las campañas de contraste en ocasiones bien hechas y también sirven para la sociedad, ¿eh? Porque gracias a esas desenmascaras muchos políticos que se sienten santos y casi evangélicos, también, ¿no? Y también te diviertes. Y te diviertes. Pero hasta en eso se necesita una buena estrategia. Claro. Pero creo que abusan mucho de este tipo de descalificación que la mayoría de las veces no tiene ninguna estrategia, sino que simplemente ese sentido protagónico de decir yo le puse el pie y jajaja y ye. La política es más seria. Y ¿sabes una cosa, Uriel? En este caso que estamos platicando, a mí sí me gustaría tener mejores campañas políticas. No esas políticas de que van y con la señora que está en el anafre y la foto y atrás la sonrisa, ¿no? O sea, o así. O sea, cosas... Con el pulgar arriba. Digo, ojalá, y hay mucha gente capaz aquí, Uriel, que puede hacer unas buenas estrategias. Yo creo que sí. Yo creo que está en el asunto en que el político, la clase política tiene que ver que ya que existen otras formas de comunicar. Un poco también lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? O sea, es como el caso del cliente, ¿no? Que existen muchas formas de comunicar de una manera diferente, de una forma que te pueda ayudar a establecer una comunicación diferenciadora
de tu competencia, del adversario, de la persona que está en el otro partido, y en base a eso, pues esto va a mejorar, ¿no? Porque además también de lo que se trata, pues es que se juegue el destino de un estado, de un país, de un municipio. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Se trata del bienestar de las personas, ¿no? Y no puede estar la sociedad desencantándose cada 2 años, cada 3 años, cada 6 años, ¿no? O sea, tal parece que llega el momento en que no tenemos opciones a dónde votar, ¿no? Ni qué hacer. Entonces, digo, eso empobrece mucho, ¿no? La política, digo, de por sí no vemos claro con nuestros políticos, menos con nuestros partidos, ahorita con lo que acaba de pasar con el Pero verde. también a veces estamos inmersos en una amnesia colectiva, ¿eh? A veces también la memoria histórica nos falla. Sí. Y la conciencia también, o sea, no adolecemos de esa parte. O sea, de pronto se nos olvidan tantas cosas y seguimos en el mismo círculo. No salimos no convertimos el círculo vicioso en un círculo virtuoso. ¿Sí me explico? Entonces caemos en lo mismo y sigue lo mismo y siguen las mismas castas, ¿no? Entonces, el día en que también la sociedad se dé cuenta de eso, también las cosas van a cambiar. Eso es importante. Y el electorado está cambiando más rápido que la gente ahora que cree que lo conoce. Sí, porque claro. Ahora ya todo se define, pues lo vimos con Obama, ¿no? O sea, la importancia que radica en las redes sociales. O sea, tuve la campaña de Obama en cualquiera de sus redes sociales y lo que está haciendo es increíble, pues. O sea, y lo increíble es de su gente joven, muy joven, la gente que le maneja las redes sociales. Y aparte que crean empatía. Y son mensajes tan claros en lo gráfico, en lo textual, en los datos. O sea, es una campaña que desde su candidatura continuó y lo han hecho muy bien. O sea, tú ves el Facebook de Obama y, o sea, es ameno, pues, no te es rijoso. Porque hay inclusive aquí a nivel local o de gobiernos que tú entras a una página y todos son comunicados de prensa. Y es texto. No existe un concepto, no existe una imagen que te pueda de alguna manera transmitir un mensaje determinado, ¿no? Entonces, evidentemente esas páginas quedan en el olvido. Y no existe esa parte de la comunicación congruente y constante y que realmente obtenga un resultado. Uriel, ¿tú cómo observas o cómo crees que vayan a ser las próximas elecciones en Tabasco? Esas se definen en las redes sociales. Ahí va a estar. Yo creo que vamos a vivir una elección intermedia sumamente interesante en donde las redes sociales van a jugar un papel fundamental. Yo inclusive diría que es ahí es donde está el debate. Ahí es donde va a estar el canal de comunicación adecuado en un aspecto muy importante, sobre todo en el de los jóvenes. Ahí es donde va a estar el pulso y se van a centrar mucho las estrategias de comunicación. En cuanto a la calidad de las campañas, ¿qué es lo que Me reservo mi comentario, no lo sabría. Yo creo que no va a quedar de otra más que mejorar la calidad de la comunicación si se quiere lograr si se quiere alcanzar un objetivo, pues. Entonces, si a mí me preguntas eso, yo te puedo decir que si le van a apostar por una nueva comunicación, por una forma de comunicar que sea más clara y no lo mismo de siempre, yo creo que esto va a poder funcionar. Yo creo que, Pati, antes de que nos vayamos a descansar, pudiéramos platicar de que nos dejaría con que las campañas fueran un poco más interesantes, un poquito más cautivadoras, que nos dieran mejores lecciones de vida tal vez, mayores reflexiones, mayor calidad. Nos aproximemos un poco de verdad al profesionalismo del marketing político. ¿Crees que se logre, Pati? Sinceramente. Creo que se puede lograr, porque en el momento en que empecemos a ver el marketing político como el marketing general que se hace, empezando que una marca, el político es una marca, que toda la estrategia que está es hacia quién quiero comunicar, hacia el mercado al que quiero llegar, cuando lo entendamos, que tenemos que vendernos como un producto hacia la sociedad, quien al fin y al cabo es quien va a elegir
nuestro producto a través de un voto, traduciéndolo a marketing político, ahí vamos a poder entender realmente cómo vamos a segmentar el mercado para atraer a la gente que me interesa que vote o la gente que yo sé que ya no voy a poder penetrar a ese mercado. Creo que cuando tengamos esa visión de las cosas vamos a poder hacer mejores campañas y no solamente en estrategia, sino con una estrategia bien definida vamos a empezar a comunicar mejores cosas y se van a ver, creo que campañas mucho más reñidas cuando lleguemos a este punto porque vamos a tener buenas opciones a la venta, por llamarlo así. Bueno, Pati, Uriel, pues te quiero agradecer mucho. Gracias. El que haya estado otra vez con nosotros Es un y placer. de verdad es muy importante contar con gente como tú en Voces del Mercado, Muchas una gracias. persona con mucha experiencia, con mucha capacidad de diálogo y con un bagaje cultural que yo creo que los televidentes pues, te van a agradecer, nos van a agradecer a todos. Sí. Muchas gracias, Joel. La última pregunta, ¿cómo ves nuestra marca de gobierno? La veo ambigua, no la veo consistente, la veo con un exceso de letras huecas y de letras vacías, sin sentido. Bueno. Es una letanía constante y aburrida. Así la veo. Así la ves. Bueno, pues esa fue la opinión de Uriel. Les agradezco que hayan estado con nosotros en Voces del Mercado. Y bueno, dentro de 8 días nos vemos aquí mismo, a la misma hora y en el mismo canal. Comenzamos con el primer error. Pues comenzamos con el primer error. Y es publicar sobre... Comenzamos con el primer error. ¿Por qué me trabo? ¿Por qué me trabo? Ese sí te hace como el sushi, te da el aviento. Tu psicología sushi. Disculpe, que me no agarra seriedad. Así, listo. Ellos están ubicados en la zona burguesa. Estoy hablando portugués. Pues con nosotros nos va. Y tendremos al creativo Ulises. No. En esta hora de 9 a 10 nos va a acompañar Ulises Pedrosa. Es Uriel. Notificaciones, ¿eh? Sí. Vámonos.